Este es uno de esos videos que muchos buscan porque seamos sinceros. ¿Quién no se ha aburrido de los tonos de llamadas y alertas clásicos del iPhone? En lugar de eso, ¿no sería mejor poner tu canción favorita como tono de llamada o despertador? Con la llegada de iOS 26, esto se volvió más fácil que nunca. Y en este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Para lograrlo, solo necesitas tres cosas. Una aplicación donde podamos encontrar la música o sonido que nos guste, un atajo especial que te dejaré listo para que lo descargues en el primer comentario, y la aplicación de nota de voz. Quédate hasta el final, que los pasos son pocos y sencillos, y si sigues la secuencia no tendrás ningún problema. Paso 1. Primero vamos a activar la grabación de pantalla. Abre el centro del control de tu iPhone y ahí debería aparecer el icono de grabación, un círculo dentro de otro. Si no lo tienes, toca el botón de más, que está en la esquina superior izquierda. En la parte de abajo se encuentra el botón de agregar un control. Aquí busca la opción grabación de pantalla, selecciónala y agrégala al centro de control. Puedes colocarla donde más te guste para tenerlo a la mano. Paso 2. Ahora abre la aplicación que prefieras, por ejemplo TikTok, y busca el sonido o canción que te guste. Esto funciona tanto para videos como para audios. Cuando lo tengas, despliega el centro de control y toca en grabar pantalla. Verás una cuenta regresiva que te dará tiempo para ponerle play y grabar el sonido. Cuando termines de grabar la parte que quieras, toca el botón de stop, que se encuentra en la parte superior. El video quedará guardado en tu galería. Desde la aplicación de fotos, abre el video, toca el botón de editar y recorta la parte exacta que quieras usar. El clic puede durar hasta 30 segundos para que pueda usarse como tono de llamada. Paso 3. Debemos descargar el atajo. Ve el primer comentario de este video y toca en el enlace para descargarlo. Se abrirá la aplicación de atajos. Aquí deberás seleccionar en agregar atajo. En mi caso yo lo tengo instalado, por eso me sale esta opción. Cuando lo abras por primera vez te pedirá permiso para acceder a tu galería. Una vez hecho esto, escoge tu video y deja que el atajo haga su magia. Lo que hace es extraer el audio del video seleccionado. Ahora escogemos la opción de guardar como nota de voz. Aquí le podemos poner el nombre que más nos guste. Paso 4. Luego abre la aplicación de nota de voz. Busca el sonido y toca en los tres puntitos. Aparecerá la opción de compartir. Deslizamos hacia arriba y ahí veremos la opción de usar como tono de llamada. Si no te aparece, tranquilo. Toca en editar acciones y en la lista de otras acciones activa usar como tono de llamada. Cuando ya aparezca, la seleccionamos y listo. Ahora tu canción ya estará en la lista de tonos de tu iPhone. Y con esto nos olvidaremos de los tonos aburridos que vienen por defecto y que todo mundo tiene. Desde ahora podrás poner la música o sonido que más te guste y así sabrás que cuando suene se trata de tu teléfono y no del teléfono de alguien más. Si quieres crear más tonos, te recomiendo añadir un widget del atajo a tu pantalla de inicio. Mantén presionada la pantalla y toca en editar. Selecciona agregar widget y escribe shortcuts. Y agrega el widget de atajos. Si no ves el atajo que quieres, toca en el widget y selecciona la opción de editar atajo. Y busca el nombre del atajo extraer audio. Así tendrás todo listo para crear tus tonos favoritos en segundos. Si tienes alguna duda, lo puedes escribir en los comentarios que yo con gusto estaré respondiendo. Si este video te ayudó, me podrías ayudar mucho dándole un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de próximos videos. Ya saben, mi nombre es Marco. Chau chau.